Bien, muy buenas noches. Una vez más estamos dando inicio a una clase más eh, dentro de la unidad 1 de la materia de contabilidad. Hoy vamos a hablar de lo que es la partida doble. La partida doble, que es la base de la dualidad económica y es parte integral de la ecuación patrimonial que hacíamos referencia el día de ayer, que se expresa en activo igual a pasivo más patrimonio. La partida doble es un método contable, la cual se registra una operación 2 veces mínimamente. Para tener una partida doble tiene que haber dos cuentas, tiene que moverse necesariamente para que se cumpla la ecuación que decíamos el día de ayer, la igualdad, ¿ya? Una tiene que estar en el debe y la otra tiene que estar en el haber necesariamente. Vamos a mostrar la representación gráfica que es en T. Aquí decíamos, ¿no? Que una tiene que estar en el debe y la otra en el haber, necesariamente para que haya una dualidad contable, una partida doble o ecuación de la contabilidad. Esta representación gráfica que representa la partida doble, en la que se registra, decíamos, dos cuentas como mínimo al mismo tiempo. No puede ser una primera y la otra después, sino directamente en el mismo momento tiene que generarse la partida doble o la igualdad. Bien, este es el famoso T, mayor, cuenta mayor también se le denomina, más conocida como la cuenta T. ¿Qué se registra en el debe? Acá estamos viendo, debe o cargos, cargar. En el debe se registran las transacciones que ingresan y en el haber se registran, o abonar también se llama, se registran las que salen, ¿no? ¿Qué se registra en el debe? Sino también en el debe se registra en el lado izquierdo, como estamos viendo acá, y en el haber se registra al lado derecho. ¿Bien? Ese es el esquemita que podemos demostrar con esta explicación. ¿Qué se registra en el debe ahora? ¿No? Aparte de que es en el izquierdo, en el derecho, ¿qué es lo que se registra relacionado a las cuentas de los activos, pasivos, patrimonios, de todo lo que hemos hablado el día de ayer? ¿Qué se registra? Los aumentos de los activos. Se registran las cuentas de gastos. Se registran la disminución del pasivo y la disminución del patrimonio. ¿En qué casos aumenta un activo? Cuando recibimos un dinero, entra dinero a nuestra caja, estamos aumentando nuestro activo, por tanto se registra en el debe. Las cuentas de gastos se registran necesariamente en el debe. No hay gasto que se registre en el haber. ¿Qué más se registra en el debe? Disminuciones del pasivo, ¿no? Cuando estamos pagando una obligación, nuestro pasivo va al debe, estamos disminuyendo nuestro pasivo. Cuando estamos disminuyendo nuestro patrimonio por una distribución de utilidades, ¿no? Puede ser un ejemplo, llevamos al debe y estamos reduciendo nuestro patrimonio. Esta es la representación gráfica, ¿no? En el debe se registra todo aumento de activo, todo lo que son las cuentas de gastos, las disminuciones del pasivo y las disminuciones del patrimonio. ¿Qué se registra en el haber? Se registran los aumentos del pasivo, ¿no? Cuando nos endeudamos, ¿no? O debemos algo por un servicio, entonces se registra en el haber y aumenta ese pasivo, aumenta nuestra deuda. Se registra también en el haber el aumento del patrimonio. Cuando hacemos un incremento de capital, estamos aumentando nuestro patrimonio, por tanto se registra en el haber. Las cuentas de ingresos también se registran en el haber. Y las disminuciones de activos, solo las disminuciones de activos en este caso, por favor. Cuando reduce nuestra caja, compramos algo, estamos sacando dinero de nuestra caja, reduciendo nuestro activo y se registra en el haber. Ahí está la representación gráfica. ¿En qué momentos, de qué forma se expresa cuando hacemos registros en el haber? Cuando se aumenta un pasivo, se aumenta un patrimonio, se registra un ingreso y se disminuye un activo.
Ahí está también lo que ayer veíamos. Ahí nos dice cuando aumenta un activo, cuando disminuye, ¿no? El pasivo disminuye cuando está en el debe y aumenta cuando está en el haber. El capital de la misma forma disminuye cuando está en el debe y aumenta cuando está en el haber. Bien. El método de la partida doble se fundamenta en los siguientes principios, ¿no? Como les decía, sí o sí tiene que haber dos movimientos, ¿no? Tiene que haber dos afectados. Quien recibe debe a quien entrega, ¿no? No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. En contabilidad, nada se crea por sí solo, ¿no? Una entrada de dinero significa que salió de otra, ¿no? Entonces, por eso se tiene que representar en la ecuación contable o la partida doble, tiene estos efectos. Tiene que haber el movimiento, necesariamente existen dos entes, dos personas, se puede decir, quien ha entregado y quien ha recibido, ¿no? El deudor y el acreedor. A eso se refiere. Bien, de esta forma hemos concluido con esta clase y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias.